En este primer video quisiera compartir con ustedes la relación de Jesús con Juan. Cómo Juan, siendo una figura paradigmática, se presenta ante Jesús como una posibilidad para discernir desde el seguimiento de Juan la voluntad de Dios para él en ese momento histórico que vivía el pueblo de Israel. En este sentido hay un impacto que Juan produce sobre Jesús y le ayuda a ver el mundo desde las necesidades de los más pobres que eran oprimidos por el imperio romano, pero a la vez vivían sometidos bajo una carga pesada de la ley, según era entendida por los sacerdotes de la época. Por otra parte, las expectativas que Juan tenía sobre la acción futura de Dios son para Jesús importantes, porque va descubriendo a un Dios que está conectado con la historia y la vida de las personas y con los sufrimientos cotidianos que éstas padecen. En Juan, Jesús descubre un proceso de discernimiento que lo lleva luego a opciones de una vida pública, entregada no solamente a las personas en los distintos pueblos que visitaba, sino también frente a un sistema político y religioso que necesitaba ser liberado. En el contexto de la Galilea del siglo I, donde Jesús vivía, podemos recordar como un hecho fundamental la muerte de Herodes en el año 4 a.C. La región había entrado en un proceso de inestabilidad sociopolítica y de empobrecimiento económico, agravado por una crisis de identidad religiosa en torno a la pregunta por el señorío de Dios y la absolutización que existía en las mediaciones como el templo y la ley. Es en este contexto donde la gente vivía un porvenir incierto, una sensación de que el futuro no existía, un presente sobrecargado, un presente pesado. En lo geográfico y poblacional, la región padecía de algunos períodos de sequía, en un contexto mayoritariamente agrario, aunque en muchas zonas de la Galilea la tierra era muy fértil y se encontraba cultivada. El índice demográfico era muy alto en Israel hasta el año 70 después de Cristo, básicamente repartido en aldeas y pequeños poblados de la región. En la realidad económica también podemos identificar cómo había un empobrecimiento continuo, dado a la conformación de una mayoría de agricultores. Pero en el siglo I no existía, aunque no existía una miseria masiva, como en otros lugares del mundo, sí había un fenómeno de empobrecimiento. Podemos recordar cómo muchos de los hijos de las familias hacenderas iban en búsqueda de un mundo, de una realidad mucho mejor, porque no encontraban un futuro en sus propias poblaciones. Podemos también entender cómo a nivel religioso la realidad del pueblo no sentía que en su mayoría era representada por la religión institucional. De ahí la pregunta que surgía por el señorío de Dios, una pregunta que se unía al clamor de los profetas como Juan el Bautista. Este clamor colocaba en la voz del pueblo un llamado a que Dios actuara en medio de ese contexto tan difícil. Por ello, podemos hablar de cómo el templo, que es el periodo del llamado segundo templo, se fue absolutizando, es decir, se fue considerando como una mediación absoluta para la experiencia de Dios, para la relación con Dios. Muchas personas podían entonces entenderse como alejadas, como excluidas, como sacadas de la posibilidad de relacionarse con Dios si no tenían la cercanía del templo, porque eran excluidas en razón de ser consideradas pecadoras, de ser consideradas impuras. El mismo Jesús al inicio señala, como lo expresa el Evangelio de Mateo: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así le insiste a los discípulos cuando los envía a predicar. Pero también Jesús sabe reconocer la fe en las personas que no pertenecían a la religión o no eran consideradas de la religión pura de Israel. Así lo reconoce en la mujer cananea,
Al creer, como dice el Evangelio de Mateo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. El espacio de Dios para Jesús, así como lo era para Juan, no era exclusivo de la mediación sacerdotal y no se limitaba al lugar dispuesto para el templo. Lo primero era el modo como el hombre se acercaba a Dios. Eso era en el contexto de la época. Para Jesús, sin embargo, era el modo como Dios se acercaba al hombre. Una teología relacionada con la sabiduría, una teología sapiencial basada en la experiencia de la gratuidad. Dios se da gratuitamente y no a través de las mediaciones institucionales que excluían por considerar pecadores impuros a muchas personas de la época. Sabiendo entonces que este es el contexto en líneas generales en el que Jesús vivió en la Galilea del siglo I, podemos hacernos algunas interrogantes, algunas preguntas. ¿Cómo aprendió a cargar Jesús y a discernir la realidad de su pueblo? Bueno, un primer dato lo encontramos en su madre, María de Nazaret. Lucas la describe como una mujer pobre que se sabe sierva, una sierva de Yahvé. Según los datos escriturísticos, María fue para Jesús el primer paradigma y el ejemplo histórico de lo que significaba cargar con la realidad de su pueblo, la realidad de la angustia y de la opresión y del sinsabor del futuro, pero cargándola como siervo de Dios, en la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Esto significa creer, vivir desde la absoluta confianza hacia el señorío de Dios, el señorío de Yahvé, que nos recuerda el cántico de Ana, colocado por Lucas en bocas de María, que expresa ese clamor urgente por restaurar la alianza fracturada. Israel estaba llamado a reencontrarse con Dios, pero ya no desde la mediación absoluta del templo, sino desde la actitud del siervo que ha encontrado misericordia en su Señor, como lo expresa Lucas en su Evangelio. Como pobre de Yahvé, Jesús aprende a cargar con la realidad de su pueblo, pero desde un corazón humilde, desde un corazón abierto al otro, que busca levantar a cada persona de su humillación, de la opresión, de su sinsabor y desesperanza ante la posibilidad de vivir mejor. Encontramos también, como decíamos anteriormente, a la figura de Juan el Bautista, como ese modelo de discernimiento que busca una respuesta de Dios al pueblo. Había esperanza en Galilea, por ejemplo. Era posible una restauración de la alianza para Israel. ¿Cómo responder asumiendo un proyecto de vida que coincida realmente con la voluntad salvífica de Dios? Todas estas interrogantes fueron aquellas que Juan asume para ser discernidas y que trata de dar una respuesta a través del gesto, del símbolo del bautismo, como conversión, como cambio, como espera a la vez de una acción de Dios. Una realidad entonces que en la Galilea, en general en todo el pueblo, se vivía como una situación que no era capaz de generar relaciones humanizadoras. Por eso Juan califica, según nos narra Lucas, aquella realidad con unas palabras muy duras. Las llama raza de víboras. Apuntaba a que la realidad se había acostumbrado al mal. Las personas no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo y vivían con normalidad aquellas realidades deshumanizadoras en lo religioso y en lo político. Era una simbología animal, raza de víboras, que solo se solía aplicar a los gentiles en esa época al considerarlos pecadores. Sin embargo, Juan el Bautista lo aplica ahora a todo el pueblo de Israel y por tanto está indicando cómo somos capaces de acostumbrarnos a una realidad aunque ésta nos devore, nos deshumanice y nos haga vivir
con mayor peso en nuestra vida social. La práctica bautismal de Juan no era institucional, era carismática. No pertenecía a una instancia oficial de mediación salvífica, es decir, no se realizaba en el templo o en lugares de la religión oficial. Pero es una práctica simbólica. Se da bajo un gesto que es hermoso. Se da referida al otro lado del Jordán, la posibilidad de cruzar hacia la tierra prometida. Esto significa cómo a través de ese gesto en la mente de la persona se considera que la decisión final y última palabra la tiene Dios. Cada uno de nosotros puede emprender el camino, puede cruzar el Jordán, pero aún así Dios tendrá la última palabra. En la conciencia, pues, de Juan, este cruzar a la otra orilla significa la búsqueda, el querer de una tierra prometida, de una tierra con futuro, de una tierra de bienestar que nos permita recuperar la humanidad perdida, relaciones humanizadoras. Podemos sostener entonces que en la conciencia de Juan existía la visión de un profeta y un bautista carismático que como precursor evocaba la inminencia de un acontecimiento salvífico definitivo, una espera a una figura que vendría instaurando un juicio final para cambiar y transformar la realidad que se vivía, realidad de opresión en lo político, realidad de peso en la conciencia, en lo religioso. Para Juan esta figura podía ser el Hijo del Hombre o el Mesías, lo que él llama el más grande o el que viniera después de él, como dan testimonio Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mateo describe a Juan con dos expresiones significativas. Por una parte lo llama la voz que clama en el desierto. Se trata de un clamor dramático que media la angustia y la desesperación de cara a la realidad fracturada que vive el pueblo de Israel. Pero también se trata de una voz que media, que es mediación, que sirve de testimonio y que no tiene autoridad propia. Una mediación que tiene como finalidad preparar el camino del Mesías. Preparar el camino del Mesías. Juan entonces se reconoce situado en un momento de definiciones, de autodeterminación, de decisiones del pueblo de Israel y en una época que necesita un cambio radical. Por ello, sus expectativas son apreciadas y acogidas por Jesús como uno más del pueblo, y así hace Jesús esa fila en la que desea bautizarse, es decir, convertirse, tomar una decisión para participar de ese momento histórico en el que todos y todas estaban llamados a provocar un cambio que sintonizara con el deseo de Dios de recuperar esa humanidad perdida y por tanto una relación salvífica en su historia. Aquí, por tanto, debemos distinguir entre las expectativas del Juan histórico y la relectura que hacen las comunidades pospascuales que se reconocieron como seguidoras del Mesías, según narra Hechos de los Apóstoles. Estas primeras comunidades cristianas necesitaban aclarar la pugna entre los discípulos de Juan y los de Jesús, y lo hacen discerniendo quién era el Mesías auténtico. Es por ello que en la teofanía del bautismo se reconoce con las palabras de Isaías a Jesús como siervo, como hijo amado, a quien se posa el Espíritu Santo, en quien el Espíritu Santo actúa y reconoce como un símbolo de el ungido. Una de las palabras claves para entender esta relación de Jesús con Juan y el discernimiento que desencadena es reino. Se trata aquí de un reino entendido como el reconocimiento que el único rey, quien ha de reinar, es Dios. Por tanto, el modo como Dios reine será definitivo para que el ser humano recupere su humanidad perdida.
en el reino de Dios no hay reyes, no hay ejércitos, no hay relaciones de dominación ni de sometimiento. En cuanto Dios reina, nos ofrece relaciones solo que humanizan, que crean fraternidad, porque son relaciones de hijos e hijas con Dios, como Padre que nos ama maternalmente, haciéndonos todos y todas hermanos y hermanas los unos de los otros. Es en este contexto donde la palabra reino es muy fuerte. Para Juan, la posibilidad de que este reino aconteciera implicaba lo que dice el Evangelio de Mateo, un bautismo que sería de fuego y de espíritu, un bautismo preparatorio, un bautismo de arrepentimiento del padecimiento colectivo, pero un bautismo a la vez de compromiso personal. El bautismo de fuego representa la expectativa de la purificación de la historia, del cambio de rumbo, de la conversión de cada uno en función de los intereses y el bienestar de todo el pueblo, no solo de los individuos. Podemos sostener, pues, que Jesús fue, para Juan, uno más que asumía la fila de la solidaridad humana y la compasión fraterna, que compartía la esperanza de aquel anhelo, que clamaba por el cambio, pero a la vez por la acción de Dios en esta historia. El bautismo expresaba, pues, como signo externo, una auténtica conversión en la vida de Jesús, un giro en el modo como él discernía y en las decisiones que tomaría de ahora en adelante, teniendo como criterio la fidelidad al Dios del reino, al Padre que ama como una madre a cada uno de sus hijos e hijas que vivan fraternalmente. ¿Por qué entonces en este contexto Jesús se bautiza? Podemos preguntarnos que si él podía hacer un proceso personal de discernimiento y toma de decisiones, ¿por qué era necesario este gesto? Para el pueblo judío, el pecado tiene un sentido colectivo y socioestructural, no individual. No es simplemente algo de la conducta y el proceder de los individuos, de los seres humanos. Se trata de las relaciones entre los seres humanos, entre las personas y en una vida social. Es por ello que en este acontecimiento la expectativa de Jesús en el envío que Dios haría de su último mensajero tiene que ver con el cambio de esa realidad social, estructural y no solamente individual. El Mesías, pues como hijo del hombre, venía en el día del juicio para iniciar un momento definitivo en esa acción restauradora de Dios. Aquí por ello debemos distinguir cómo la conciencia histórica de Jesús se enmarca dentro de un proceso de discernimiento que ve en Juan un clamor del pueblo, pero que no es Juan el que produce el acontecimiento de cambio en Jesús. Es la relación en la que Jesús va descubriendo a ese Dios que no puede dejar a la humanidad vivir bajo el peso que diariamente tenía que soportar. Un Dios que quería responder, pero necesitaba de la coincidencia humana, de la decisión humana para poder actuar. Podemos hablar entonces de una continuidad de Jesús con el proyecto de Juan, como hemos venido explicando, pero que encuentra una ruptura cuando Juan es encarcelado y es asesinado. Este hecho afectó profundamente a Jesús y marca la novedad del inicio de algo completamente nuevo en Jesús. Jesús ya había abandonado cuando Juan estaba vivo la práctica inicial del bautismo, que como sabemos todos Jesús bautizaba como uno más que seguía a Juan. Pero esta práctica fue a la luz de la muerte de Juan transformándose
en una predicación de la buena nueva del reino en el contexto de la Galilea. En el reinado de Dios, las relaciones de gratuidad, de bondad, de misericordia eran aquellas que dominaban, no las relaciones de sumisión o de explotación o de uso del otro, convirtiéndolo en un instrumento de dádivas. Esta relación de fraternidad marcará, impulsará, llevará a Jesús a hacer una opción pública por los otros, por las otras, en aras a una humanización, en aras a un rescate de esa realidad de la historia que debe producir bienestar antes que malestar, humanización antes que deshumanización, crecimiento en humanidad antes que desesperanza y decaimiento.